que viene. Sean bienvenidos a esta segunda edición que hacemos de estos ciclos de charla y conversatorios con los docentes de nuestra carrera. Eh, para el día de hoy tenemos la exposición del profesor Joao, de la cual nos va a exponer sobre el aporte de la modelación matemática en el diseño de procesos biotecnológicos. Así que doy al paso al profesor. Muchas gracias, Matías. Bienvenidos todos ustedes que están acá presentes, están interesados en este tema que para mí es interesante, pero a veces cuesta querer participar cuando hablamos de modulación, porque siempre asociamos a ecuaciones matemáticas demasiado complejas, y no necesariamente es así. Así que muchas gracias por participar. Voy a compartir la presentación para iniciar entonces esta. Ya, como comentó Matías, la presentación que les voy a hacer lleva por título Aporte a la modulación matemática al diseño de procesos biotecnológicos. ¿Ya? La presentación la dividí en 4 grandes partes. A partir con una fundamentación de la modulación para entender un poco de qué es la modulación, cómo se desarrolla un modelo y los motivos de por qué queremos desarrollar un modelo. Posteriormente les voy a hacer un resumen de 2 trabajos que se han realizado en la escuela, que fueron guiados por mí, 2 trabajos de título, que fueron presentados el año pasado, del cual se desarrollaron 2 modelos matemáticos. ¿Ya? Entonces quisiera presentar un poco cómo se desarrollaron los modelos, algunas dificultades que encontramos durante la ejecución de estas, y los principales resultados que obtuvimos de estos, y cómo esos resultados tienen implicaciones sobre la forma como habíamos originalmente establecido cuál iba a ser el proceso. Y finalmente algunas conclusiones generales. Entonces, dando inicio a la fundamentación de la modulación, entonces antes de más tenemos que definir qué es un sistema y qué es un modelo. Un sistema es cualquier objeto cuyas propiedades se desean estudiar. Y por lo tanto, un modelo, en virtud de eso, es la representación de un sistema desarrollado para un propósito específico. ¿Ya? Cuando establecemos un modelo, el modelo tiene que tener una función. ¿Ya? No podemos desarrollar un modelo solo porque se va a ver bonito ese modelo sin tener ninguna acción, sin tener ninguna utilidad como tal. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos modulación matemática y establecemos un modelo, hay distintas formas o distintos caminos y modelos que podemos desarrollar y que también entra en el concepto de modelación. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema, acá representado en la parte superior, ese sistema puede ser experimentado directamente con y con todo el tiempo, recursos humanos, recursos económicos, que eso implica trabajar con un sistema real, seguridad y otros elementos más. O podemos generar un modelo de ese sistema y experimentar con ese modelo. ¿Ya? Y hay distintos modelos que podemos generar. Podemos generar un modelo mental, podemos generar un modelo verbal, un modelo físico, por ejemplo, un modelo a escala. Entonces, en vez de trabajar con, no sé, un reactor de 1000 metros cúbicos de volumen, podemos hacer un reactor a pequeña escala y trabajar con y ver cómo se desarrolla ese reactor a una escala más pequeña y después escalar esa escala que finalmente es la que queremos desarrollar y obtener información. Y por último, podemos tener los modelos matemáticos. Y esos modelos matemáticos, a su vez, puede ser un modelo que resulte en una solución analítica, o sea, en una solución única y exacta del comportamiento de nuestro sistema, o bien vamos a tener una solución numérica y por lo tanto se nombra que vamos a simular un determinado sistema. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a tener una solución que va a tener un cierto error asociado porque vamos a aplicar una metodología numérica, un método numérico para desarrollar las ecuaciones matemáticas de nuestro modelo. Entonces, cuando desarrollamos un modelo matemático, ¿de qué se trata ese desarrollo de ese modelo? Se trata de establecer un conjunto de ecuaciones, que pueden ser ecuaciones diferenciales, y eso se obtienen aplicando la ecuación de continuidad, y ustedes que pasaron por introducción se deben acordar de esta ecuación, que decía que lo que entra más lo que se genera, tiene que ser igual a lo que sale, más lo que se consume, más lo que se acumula. ¿Ya? Y en el caso de la modulación, el término de acumulación
es el término que nos va a permitir desarrollar el modelo, porque es la ecuación diferencial del cual después nosotros nos vamos a hacer cargo de desarrollarla matemáticamente, ¿ya? Y esta ecuación de continuidad la podemos aplicar al concepto de balance de materia, podemos aplicar balance de energía, incluyendo también balance de momento, dependiendo de las características de los sistemas que nosotros queremos generar en nuestro modelo. Y además también puede contener ecuaciones algébricas, ecuaciones algebraicas. Las ecuaciones algébricas son ecuaciones que no contienen ecuaciones diferenciales en su estructura, ¿ya? Pero que son requeridas para hacer algunos cálculos. En el siguiente ejemplo aparece un modelo matemático de un balance de biomasa y de sustrato en un reactor UACB, que es un reactor anaerobio de flujo ascendente, ¿ya? Aplicando para efecto del crecimiento de la biomasa el modelo de Monod. Entonces tenemos acá arriba la primera ecuación, que es el balance a la biomasa, donde tenemos que la acumulación de biomasa es igual a lo que entra, menos lo que sale, más lo que se genera de biomasa, menos lo que desaparece de biomasa, y teniendo la biomasa como microorganismos vivos. Por tanto, este término acá es la muerte de la biomasa como tal, ¿ya? Tenemos el balance al sustrato, de nuevo, lo que entra, menos lo que sale, menos lo que es consumido de sustrato, y tenemos dos ecuaciones algebraicas. La ecuación de tiempo de retención de biomasa y la ecuación algebraica que permite calcular la tasa de crecimiento de los microorganismos. Y como ven, ninguna de estas dos ecuaciones contienen ecuaciones diferenciales. No obstante, al menos la ecuación 4 es utilizada tanto en la ecuación 1, que es una ecuación diferencial, como en la ecuación 2, que también es una ecuación diferencial, ¿ya? ¿Por qué es interesante y por qué uno desarrolla, y hay un desarrollo muy intensivo de la modulación? Porque ella permite una serie de cosas, entre las cuales se destacan las siguientes. Por un lado, permite mejorar o comprender un proceso, ¿ya? Por lo tanto, permite modificar un proceso virtualmente, matemáticamente, y verificar si el comportamiento de mi sistema me entrega mejores resultados o peores, sin que yo tenga que activamente y físicamente cambiar un determinado proceso, ¿ya? Permite diseñar procesos, en el sentido que permite establecer qué volúmenes, por ejemplo, los reactores debo de tener para mejorar o maximizar una determinada producción de producto, por ejemplo, o cuál es el tamaño que tengo que tener mis reactores para que yo logre producir una determinada cantidad de producto. Permite el control de procesos, porque con el modelo matemático yo puedo, a través de sensores que determinan concentraciones, por ejemplo, a la entrada o temperatura de entrada de mi proceso, determinar cómo yo puedo modificar una determinada variable de control para que mi sistema se mantenga en una condición estable, ¿ya? Podemos entrenar operadores, pues con el modelo yo puedo simular condiciones distintas de operación y puedo revisar cómo van a interactuar los operadores con mi sistema para que las aprendan cuáles son las opciones y cuáles son las modificaciones que pueden implementar sin generar problemas después en la ejecución del proceso, ¿ya? Y eso es en general, por ejemplo, una forma de entrenar o de usar modelos, por ejemplo, la aviación, que deben viste en muchas películas que tienen las personas para trabajar o para aprender a usar un avión y la instrumentación de un avión ocupan un simulador que no es más que un modelo matemático que simula cómo se comporta el avión físicamente, modificando los parámetros de este. Entonces puede simular, por ejemplo, si un determinado alerón del avión queda atascado en una determinada posición, qué tipo de movimientos en otros alerones puede hacer para que el avión recupere la estabilidad y no se caiga finalmente, ¿ya? Y por último, también por un tema de seguridad, porque podemos, por ejemplo, analizar hasta qué valores puedo yo operar, por ejemplo, la temperatura de mi reactor sin que genere una presión peligrosa y que pueda generar una explosión en este, ¿ya? Y por tanto puede estimar cuáles serían las variables de operación sin correr el riesgo de que tenga que construir un reactor, trabajar a distintas temperaturas y ver cuándo él va a explotar, ¿ya? Y tomar nota después en un papel, ya con 500 grados Celsius mi reactor explotó.
¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Y esto es un conjunto de pasos que no son estándar, dependiendo muchas veces de los autores. Hay ciertos pasos que tienen más detallados, hay otros que faltan, hay otros que lo incorporan, pero de un aspecto general, estos serían los pasos que deberíamos de seguir para generar un determinado modelo. Lo primero que debemos definir es cuál es el objetivo de la modelación. ¿Para qué voy a construir mi modelo? ¿Ya? Porque eso me va a dictar ciertas orientaciones por la especificidad, hasta qué detalle yo necesito de llegar en el modelo que quiero desarrollar, ¿ya? Y por tanto la complejidad de las ecuaciones matemáticas que voy a desarrollar en el modelo que quiero establecer. Segundo paso, definir cuáles son las suposiciones que voy a considerar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo de un intercambio de calor, una suposición que podría hacer era que las paredes externas del intercambiador es perfectamente aislada y por lo tanto yo no voy a tener pérdida de energía a través de las paredes hasta el medio ambiente. Y por tanto, no tengo que establecer la ecuación matemática de la transferencia de energía desde el interior del intercambiador hasta el aire, ¿ya? Y por tanto me simplifica de alguna forma el conjunto de ecuaciones, ¿ya? Tercero paso es hacer el planteamiento de las ecuaciones básicas, o sea, plantear el modelo, aplicar las ecuaciones de continuidad y establecer las ecuaciones algebraicas que me permiten describir y relacionar todas las variables que de alguna forma están relacionadas dentro de mi sistema. Cuarto paso, y súper importante, verificar la consistencia matemática del modelo. Y acá hay dos cosas que hay que verificar. Una, que las ecuaciones que hemos escrito estén bien escritas, que no pocas veces cuando nosotros tomamos nuestras ecuaciones matemáticas y las incorporamos en un programa de software de modelación, nos equivocamos y muchas veces en vez de colocar una suma, colocamos una resta, o en vez de una multiplicación, colocamos una división, y finalmente el resultado no tiene nada que ver con lo que uno esperaría que fuera, ¿ya? Y eso es común que pase, por lo tanto hay que tener cuidado después de hacer el modelo, de ir revisando todas las ecuaciones para verificar si no hay ningún error en la inserción de esta dentro del software. Y por otro lado, también tenemos que tener cuidado de verificar las unidades de nuestras variables, porque si yo tengo que verificar que, por ejemplo, todas las variables que trabajen con volumen estén todas en metro cúbico o estén todas en litro, y que la temperatura esté toda en Kelvin o en grados Celsius, o que la masa sea toda en gramos o en kilogramos, porque si no va a generar una inconsistencia cuando multipliquemos las variables. Pues si multiplico litros y divido por metros cúbicos, yo no voy a tener un resultado no se van a ir las millas unidades y por tanto va a generar una inconsistencia en el resultado numérico que voy a obtener, ¿ya? Después de tener claro que todo está bien estructurado, entonces yo puedo solucionar el modelo y por lo tanto aplicar un método numérico, que puede ser algunas ecuaciones que en modelación ustedes van a conocerlas probablemente, para dar la solución a ese modelo y obtener el resultado y por lo tanto después ver cómo se comporta el sistema a lo largo del tiempo. Y finalmente, después de dar la solución, hay que hacer una verificación, verificar que los resultados que nos entrega el modelo tienen sentido físico, realmente hace sentido lo que me está entregando, o bien, si vimos que no, que la información no hace mucho sentido, deberíamos de devolvernos al menos al paso 2 y volver a redefinir. En una de esas las suposiciones no son las que habíamos hecho, o tenemos que hacer otras suposiciones más, tenemos que replantear las ecuaciones o agregar ecuaciones extra, y tenemos que volver a hacer la verificación y volver a solucionar el problema y de nuevo verificar esa solución. Y ser interactivo hasta que estemos satisfechos con la información que nos entrega el modelo. Y el último paso es la validación. Por lo tanto, comparar los resultados que nos entrega el modelo con los resultados experimentales reales que tengamos o publicado o que nosotros hagamos en un laboratorio o en una planta física y podamos comparar para ver si se comporta de forma análoga, para que después las modificaciones que le hagamos tengamos certeza que van a ser conclusiones reales, no conclusiones ficticias. ¿Ya? Ya, entonces, teniendo todo el marco teórico de lo que es la modelación, vamos a partir con el primer ejemplo, ¿ya? El primer ejemplo es un modelo que se creó
para poder establecer un proceso para hidrolizar enzimáticamente residuos lignocelulósicos hacia celulosa. ¿Ya? Este es un trabajo que fue desarrollado por el ingeniero ambiental Matías Garay. Él presentó y defendió este trabajo en febrero del año pasado. ¿Ya? ¿Y de qué se trató el trabajo en particular? El trabajo de él está asociado aquí a la sacarificación y fermentación alcohólica. ¿Ya? En el seminario de la semana pasada que les mostró el profesor Ociel, en algún momento mostró una diapositiva que tiene que ver con el bioetanol y cómo producir bioetanol. Acá tenemos un esquema general del proceso análogo, donde tenemos acá el ingreso del material lignocelulósico original y tenemos aquí al final la obtención del etanol. Pero para pasar del material lignocelulósico hacia el etanol, primero tenemos que transformar este material en monómeros de glucosa. Y esos monómeros de glucosa se transforman acá, en esta parte, son después enviados hasta el fermentador, donde con una levadura, esa levadura es capaz de fermentar el azúcar hacia etanol y después se hace una separación, una purificación y tenemos el etanol aquí al final. Y uno de los pasos complejos de esta etapa, en términos biotecnológicos, es la producción de la glucosa desde el material lignocelulósico, porque acá se ocupan enzimas, y las enzimas es un material que tiene un costo más elevado, ¿ya? Uno de los costos más altos que se gasta en este proceso. Por lo tanto, un día estábamos junto con el profesor Ociel en el laboratorio y nos pusimos a discutir cómo podríamos solucionar o minimizar el costo de la enzima, y pensamos en un sistema parecido a esto, donde nosotros no compraríamos las enzimas, pero las produciríamos en paralelo al proceso de degradación del material celulósico hacia la glucosa, donde entonces tendríamos un sustrato fresco, que es el material lignocelulósico, una parte significativa la enviábamos a la degradación enzimática para que a través de las enzimas se transforme en glucosa. Ese material después sería separado, la solución con la glucosa sería enviada entonces a un fermentador para transformarla en etanol, por ejemplo, y el material agotado, que sería el material sodio-lignocelulósico, que quedó remanente en la solución, se iría a devolver de nuevo al proceso de producción de enzimas, donde se mezclaría una parte con sustrato fresco, y en este rectángulo que aparece acá, tendríamos hongos que irían tomar este sustrato, irían producir las enzimas que se requieren para después degradar acá. ¿Ya? Entonces, después de este proceso de producción de las enzimas, pasaríamos por un separador, donde entonces iríamos a separar las enzimas, y esa la enviaríamos directamente al reactor enzimático, y el residuo agotado, eso sería removido después acá del reactor. ¿Ya? Entonces, en vez de comprar en el mercado enzimas, las produciríamos internamente en el mismo proceso. Y por tanto tendríamos una entrada que era el sustrato fresco, tendríamos una salida que sería residuo agotado, y tendríamos una segunda salida que sería una solución líquida rica en glucosa. ¿Ya? Pero nos llegó, en algún momento pensamos, ¿y esto será realmente factible de realizarse? ¿Hace sentido hacer un sistema con estas características? Y ahí teníamos dos posibilidades. O montábamos un sistema en el laboratorio experimental, adquiriendo las levaduras que generan las enzimas, obtener material celulósico y armando todo este sistema, o bien hacer una primera prospección a través de una modulación matemática y verificar si matemáticamente, aplicando las ecuaciones adecuadas, podríamos tener unas luces de que efectivamente este proceso sería interesante de llevarse a cabo o no. Entonces, ¿cómo armamos entonces el modelo junto con el estudiante? Lo dividimos esto en 4 partes, en subsistemas. El sistema de separación de acá, el otro separador acá, el sistema de degradación enzimática y el sistema de producción de enzimas. Y para cada uno de estos buscamos en la literatura modelos que se podrían aplicar a ese proceso y que por lo tanto serían análogos a lo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, en el caso de la degradación enzimática, el estudiante encontró el paper de Kadam, de 2004, donde tendría un sistema de ecuaciones matemáticas que describía la degradación enzimática desde celulosa
hasta glucosa, ¿ya? Y esta degradación está hecha o está desarrollada por tres enzimas distintas. La endoglucanasa y la celohidrolasa, que son las enzimas que son responsables principalmente por la reacción R2, que es transformar la celulosa a glucosa, y la transformación de la celulosa también a la celobiosa, ¿ya? Como reacción 1. La celobiosa es un dímero de glucosa, que es el principal producto que tenemos de la degradación de la celulosa. Y de la celobiosa, después actúa la beta-glucosidasa que la transforma en glucosa. Y estas tres reacciones son inhibidas tanto por el producto, en el caso de la R1, como también por el otro producto que es la glucosa que aparece acá, que también inhibe la enzima que está siendo producida. Lo mismo que esta enzima también es inhibida por el mismo sustrato, puede ser inhibida por el producto y también es inhibida por la chilosa. La chilosa es uno de los principales componentes de la hemicelulosa, que es otra estructura que está presente en los materiales lignocelulósicos, ¿ya? Y que por lo tanto interfiere con las enzimas y genera ahí un efecto dañino. Entonces, todo esto se traducieron a tres ecuaciones, un conjunto de ecuaciones matemáticas que fueron incorporadas en el Benzim con el modelo que ustedes visualizan acá. Ya este es un resumen de esa etapa, donde si se acuerdan de modulación 1, los que ya tuvieron modulación 1, cada cuadrado de esto representa una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces tenemos acá el sustrato, que sería la celulosa, tenemos acá la glucosa, la hemicelulosa, y acá tenemos la cantidad total de enzimas presentes en nuestro reactor, con todas las ecuaciones constantes y parámetros que se complementan para desarrollar el modelo. Por otro lado, teníamos la etapa de producción de las enzimas por parte de los hongos. Y para eso ocupamos el modelo que fue presentado por Belkovka en 97, donde planteó este conjunto de ecuaciones diferenciales, donde tenemos ecuaciones diferenciales para la variación de la biomasa, y en el caso de la biomasa, a su vez, estaba dividida en biomasa primaria, que es la biomasa que va creciendo dentro del reactor, y la biomasa secundaria, que es la biomasa que está en etapa de latencia después del crecimiento. ¿Y por qué es importante dividir los dos? Porque las enzimas, en este caso particular de este hongo que usamos, son producidas principalmente cuando las células están ya en estado estacionario después de haber crecido, ¿ya? Y por tanto, no es dependiente de la concentración de biomasa por sí sola, es dependiente de cuál es la concentración de biomasa secundaria que existe dentro del reactor. Tenemos acá la variación de la cantidad de enzimas totales presentes en el reactor y la variación del sustrato dentro del reactor, ¿ya? Y estas ecuaciones entonces se incorporaron de nuevo al Benzim, generando esta etapa que aparece acá, ¿ya? Para el caso de los separadores, como no hay reacción ni dentro de esos separadores, simplemente se hace un balance de que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, y generando estos dos conjuntos de ecuaciones que se forman incorporadas en el modelo, ¿ya? Entonces, incorporando estas cuatro partes en el software, en un solo conjunto de ecuaciones interrelacionadas entre sí, llegamos al modelo propiamente tal que después fuimos trabajar para analizar si esta estructura con los cuatro subsistemas haría sentido o no realizarlo y operarlo en la práctica, ¿ya? Cuando ocurrimos y hicimos la verificación del modelo, nos dimos cuenta de algo que tuvimos que devolvernos atrás y realizar una nueva suposición, y que es que el modelo que habíamos utilizado para producir las enzimas fue desarrollado para un sistema batch, un sistema discontinuo. Sin embargo, nuestro proceso era un sistema continuo, ¿ya? Por lo tanto, cuando transformamos y adaptamos las ecuaciones a ecuaciones de un sistema continuo, nos generó un ruido o nos generó un problema porque la biomasa que teníamos dentro del reactor se lavaba, ¿ya? Y eso igual es lógico, porque la biomasa que nosotros necesitamos para producir las enzimas es la biomasa que está en estado estacionario, que ya tiene muy poca concentración de sustrato. Como tiene muy poca, ella no crece. Y como estamos en un sistema continuo que estamos constantemente retirando volumen de líquido, ese volumen arrastraba esas células en una cantidad mayor a la cantidad que crecían de forma natural dentro del reactor.
Y por lo tanto, tuvimos que establecer una entrada de biomasa primaria fresca para mantener la concentración constante dentro del reactor, ¿ya? Y por lo tanto, finalmente operar más que con biomasa primaria, trabajar con biomasa secundaria dentro del reactor de producción de enzimas. Haciendo esa modificación y tomando los datos estándar de los modelos que nosotros utilizamos para desarrollar esa estructura de modelo, tomamos este escenario 1 que es como un escenario estándar de referencia para hacer las comparaciones después cuando hacemos estudios de la variación de estas mismas variables. So, las variables que nosotros consideramos que íbamos a estudiar y a cambiar era el volumen del reactor de hongos, por tanto, donde eran producidas las enzimas, el tamaño medido como masa total del reactor hidrolítico, donde ocurría la reacción enzimática hacia glucosa, la concentración de material lignocelulósico que era alimentado al reactor de hidrólisis enzimática y la concentración de material lignocelulósico que era adicionado al reactor de producción de la enzima donde estaban presentes los hongos, ¿ya? Y medíamos dos variables de salida, que era la conversión global desde la celulosa que se alimentaba original hacia la glucosa después en la solución final, y por otro lado la concentración que teníamos de glucosa en ese flujo a la salida. Cuando hicimos la simulación, nos llegamos entonces a este resultado que presentamos acá. Entonces, con estas condiciones, nosotros logramos tener una conversión a fin de 1500 horas de simulación de operación del reactor, de un 45,69% de conversión del material hidrogenológico fresco hacia glucosa y una concentración a la salida de 3% masa-masa, ¿ya? Entonces, a continuación lo que hicimos fue estudiar distintos escenarios, cada uno a distintas combinaciones de cada una de las variables que habíamos pensado que serían importantes de estudiar. So, lo primero que hicimos fue cambiar el volumen del reactor donde producimos las enzimas, manteniendo las demás variables constantes. Y ahí lo que observamos es que a la medida que nosotros aumentábamos el volumen del reactor de producción de las enzimas, aumentaba la conversión global de nuestro sistema. Y eso es lógico, porque aumentar el tamaño del reactor, por lo tanto estaría produciendo más enzimas, y si produzco más enzimas, van a hacer una reacción más extensa, intensiva del material lignoceluloso que está en el reactor de enzimático, y que recuerden que el volumen se mantenía fijo, y por lo tanto no cambiábamos la cantidad de material lignoceluloso que presenta ahí. Y por otro lado, aumentábamos también la concentración de glucosa a la salida del reactor enzimático, ¿ya? Pero este aumento, si bien tenía valores se notaba la diferencia, no eran aumentos muy significativos comparados en términos de porcentaje, porque pasábamos de 45,69 al mejor caso que fue de 48,42 cuando aumentábamos al doble, a 32 litros, el tamaño del reactor de hongos. Cuando variábamos la masa de reactor de enzimático, lo que nosotros observamos fue que a la medida que aumentábamos el reactor enzimático, aumentábamos la fracción de conversión de las enzimas hacia, del material celulítico hacia la glucosa, y también pudimos observar un aumento de la concentración de la glucosa en la salida, ¿ya? La otra variable que modificamos después fue la concentración de sustrato en la hidrólisis, que de nuevo aumentando la concentración del material, tendríamos mayor concentración mayor conversión, ya estaba más concentrado, tendríamos más disponibilidad de celulosa para la reacción enzimática, y aumentábamos significativamente la concentración de glucosa a la salida del reactor. ¿Por qué es interesante este aumento de esta concentración? Porque si es suficientemente concentrada, podemos alimentar directamente un reactor de fermentación alcohólica, ¿ya? Para tener un buen rendimiento de etanol. Normalmente las alimentaciones de un reactor están entre un 10 a 20 gramos por cada 100 ml, y por tanto acá, 10 a 20% masa-masa, y nosotros acá estamos a lograr un 6% hasta un 8,5%. Por lo tanto,
Cuanto más concentrado fuera, menos sería requerido una etapa de concentración, o esa etapa sería más rápida de operar y más simple de operar. Y la última variable que estudiamos fue la variación de la concentración de material lignocelulósico fresco al reactor de los hongos, donde observamos que disminuyendo la cantidad de material fresco, aumentábamos la conversión de la biomasa, y eso es como contraproducente, pero esto pasaba porque como alimentábamos más material fresco al reactor, como el material del reactor de hidrólisis se mantenía, y como esto dividía por la suma tanto del material que era adicionado al reactor de hongos como al reactor de enzimático, se disminuíamos acá, por lo tanto la cantidad total de celulosa que teníamos iba disminuyendo. Y por lo tanto la cantidad de glucosa que teníamos produciendo iba a ser dividida por una menor masa de material celulolítico, y por tanto matemáticamente nos daba que iba a aumentar la conversión, si bien la cantidad transformada no era mayor. ¿Ya? Y eso lo podemos ver acá, que la concentración de glucosa a la salida no variaba significativamente con los distintos valores de cambio de la concentración de sustrato fresco al resto de los hongos, pero sí cambiaba la porcentaje de conversión. Y por último, para este caso particular, estudiamos dos escenarios. Una que fue eliminar el retorno del material lignocelulósico agotado al reactor de hongos, y lo que notamos acá, que tiene que ver con este resultado, es que matemáticamente al menos no varió la conversión ni la concentración de glucosa a la salida. Por lo tanto, de acuerdo a este resultado, lo que deberíamos es que esta línea que aparece acá no se justificaría estar, podríamos perfectamente trabajar el sistema de esta forma, los resultados finales iban a ser equivalentes. ¿Ya? Por lo tanto, hicimos una modificación en nuestro proceso en función del modelo que habíamos desarrollado y de las conclusiones que habíamos sacado con nuestro modelo. El otro que les quiero presentar es un modelo de producción celulosa microbiana, que esto fue desarrollado por la ingeniera ambiental Varinia Campaña. Esta desarrolló este trabajo y lo defendió en julio del año pasado también. ¿Ya? Y en este caso, antes de explicar cuál fue el proceso que queríamos simular, les voy a explicar un poco de qué se trata la celulosa microbiana para entender un poco de dónde viene el trabajo y por qué el proceso que estamos desarrollando. La celulosa microbiana se produce en bacterias a través de sistemas especiales que algunas bacterias tienen. En el caso particular acá tenemos el A. chilinum, que tiene un conjunto de enzimas, que son la celulosa sintetasa, que están en la parte interna de la pared celular de la bacteria, que produce cadenas de glucosa y por tanto producen cadenas de celulosa. Estas son excretadas al medio celular, que se están incorporadas junto con un componente de exportación de celulosa. Esa fibra sale ordenada y se junta con otras fibras que aparecen y que son generadas paralelamente junto a esta, generando una microfibrila, que es una zona cristalina de celulosa, y dando origen entonces a la oxidamina de celulosa de tipo 1. Si esa pared celular donde está siendo excretada esa celulosa no tiene asociada no tiene asociada esta componente de exportación, la cadena celulolítica sale desordenada y por tanto da origen a una estructura que se denomina de celulosa de tipo 2. ¿Ya? Entonces una zona no cristalina de cadenas de glucosa. ¿Cómo se genera la celulosa? En el caso de la A. chilinum, acá le presento solo para referencia la ruta bioquímica de producción de la celulosa, donde parte desde la fuente de carbono que es glucosa, y por ejemplo, la glucosa que habíamos producido anteriormente podríamos eventualmente utilizar acá, pero igual sería extraño que partimos de celulosa, lignocelulosa y pasar después a celulosa microbiana, pero podría ser una fuente. Y esa, por un lado, es utilizada para producir celulosa, por otro lado, sigue esta ruta para producir ácido fosfoglucónico, y por último, también tengo la tercera ruta que es incorporada al ciclo de Krebs y por lo tanto todas las funciones bioquímicas que tiene la célula. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene la hemicelulosa?
o la principal ventaja que tiene esta celulosa comparada con las otras fuentes de celulosa, es que es una fuente o un tipo de celulosa que es bastante pura. Nosotros tenemos esta tabla que comparamos los constituyentes de la celulosa que se produce, y ustedes pueden ver que la bacteriana es prácticamente celulosa, y cuando la comparamos, por ejemplo, con la hemicelulosa o la lignocelulosa a partir de madera, podemos ver que la celulosa solo constituye cerca de un promedio de 45% de toda la masa presente. Hay cerca de un 30% que es hemicelulosa, que son una estructura desordenada de otras moléculas que no, monómeros que no glucosa, por ejemplo el xilol que vimos anteriormente, y también tenemos cerca de un 20% de lignina. ¿Ya? Entonces es una matriz que es muy compleja en su estructura, y por eso es que la industria de producción de papel es una que tienen serios problemas medioambientales porque requiere de procesos químicos bastante complejos para poder limpiar la celulosa, tanto principalmente la lignina, pero también de la hemicelulosa, para generar fibras que sean ricas en celulosa, que es la que le da la estructura y las características que conocemos en el papel. ¿Ya? Y acá tengo otro ejemplo de otro tipo de fuentes de celulosa que podemos tener. ¿Ya? Entonces, este es como la principal o una de las principales ventajas que tiene la producir celulosa bacteriana, porque generamos un producto que es muy puro en su constitución. ¿Cómo podemos producir la celulosa microbiana? Hay dos formas principales de producirla. Una, en un cultivo agitado, donde tenemos un matraz, que tenemos agitación, pero el problema que genera el cultivo agitado es que la celulosa es producida heterogéneamente dentro del medio de cultivo, porque como estamos en agitación, las células nunca se estabilizan en una estructura común, y por tanto cada célula produce como pequeños flóculos de celulosa, un poco parecido con la niebla, y por lo tanto esta estructura no es muy adecuada para producir estructuras más complejas. ¿Ya? Es difícil después de trabajarla para producir, por ejemplo, una hoja de papel o una hoja lisa. Sin embargo, si nosotros hacemos un cultivo estático, como estas bacterias son aerobias y requieren de oxígeno para poder hacer su desarrollo metabólico, al estar estático, a medida que las células van desarrollando, van consumiendo el oxígeno que está disuelto en el líquido, y por lo tanto van a tener tendencia a solamente crecer en la superficie, en la interfase entre el aire y el líquido, porque de ahí obtienen el oxígeno más fácilmente. Y en ese sentido, lo que se logra es que la celulosa se va a ser producida como una película que va engrosando a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es el principal inconveniente de esto? En el tiempo que demora en producir esa película. Al paso que en un cultivo agitado, entre 24 y 72 horas, tenemos la producción máxima de celulosa en ese matraz. Si usamos un cultivo estático, la misma cantidad de celulosa se demora 1 a 2 semanas a producir, y por lo tanto es muy lento esta producción. ¿Ya? Y es muy lento, por lo que me lo comentaba, las células crecen acá en la superficie de la película donde está secrecida y producida la celulosa, para tener acceso más directo al oxígeno, y a su vez la fuente de carbono, que es la glucosa, la obtiene desde el matraz por difusión a través de la película de celulosa. ¿Ya? Es más fácil difundir, en este caso la glucosa, hacia la superficie de la película que propiamente el oxígeno difundir hasta la parte inferior donde está el líquido. Y por eso tiene tendencia a crecer en esta superficie. Y la zona intermedia de la película están llenas de células, pero son células que están inactivas o directamente muertas, porque si bien tienen acceso a la glucosa, no tienen acceso al oxígeno. ¿Ya? Entonces, dada esta dificultad, y porque demora mucho tiempo, en algún momento pensé que podría ser interesante adicionar oxígeno desde la parte debajo del cultivo de las células, y por lo tanto no solamente tener acceso al oxígeno desde abajo, pero enriquecer el líquido con oxígeno para que desde la parte inferior de la película sigan creciendo, y por lo tanto tendríamos un crecimiento no solamente por uno de los lados, pero ambos lados. ¿Ya? Y de nuevo, teníamos la misma situación. ¿Será que vale la pena hacer esto? ¿O es algún concepto que en el papel se ve bien, pero que en la práctica tiene otra dificultad
que no lo estamos viendo, no lo estamos analizando. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cómo adicionamos oxígeno en la parte de abajo? Y ahí podemos utilizar una membrana, hay un conjunto de membranas que son permeables a gases, pero no a líquidos. Entonces, utilizando una membrana especial, podemos colocar en contacto el líquido de la parte inferior del matraz con una solución que esté saturada de oxígeno. Y esa solución saturada de oxígeno podría ser directamente aire donde hacemos burbujear oxígeno, o bien, que era lo que estamos planificando acá, que sería en el concepto de economía circular, incorporar en la producción de celulosa a un sistema de producción de biomasa algal, donde tendremos entonces acá la producción de las algas, y ellas, como cuando consuman el CO2 liberan oxígeno, naturalmente irían a saturar el líquido con oxígeno, y por lo tanto el líquido que pasaría en esta parte inferior del reactor estaría saturado. Como está saturado de oxígeno, una de las suposiciones para nuestro modelo era que esta concentración no iba a variar en el tiempo. Como no iba a variar en el tiempo, no era necesario establecer el modelo matemático para la generación de las microalgas, porque finalmente yo iba a tener un valor constante de oxígeno y no era necesario para desarrollar ese modelo, y por tanto nos dedicamos a buscar y a desarrollar el modelo en la zona que aparece acá arriba, dentro del reactor de producción de la celulosa propiamente tal. Entonces acá les doy un resumen. Esto fue un modelo que desarrollamos en este caso en Simulink, ¿ya? Acá están representadas todas las ecuaciones. Cada cuadrado de esto representa una ecuación matemática, donde acá tenemos la zona, las ecuaciones que definen la producción de celulosa en la parte superior de la película de celulosa, y estas mismas ecuaciones se repiten acá abajo, porque este es el modelo, la parte donde se produce la celulosa por la parte inferior de la película. Por tanto, la zona C que aparece acá. Entonces, esta es la zona A, esta es la zona C. Y esta zona, este cuadrado que aparece acá es similar a este, pero se tuvo que modificar por una situación que les voy a comentar un poquito más. Un poco como pasó en el otro modelo, que cuando ocurrimos la primera vez nos dimos cuenta que algo había que ser modificado, porque tal como estaba planificado originalmente, no entregaba resultados coherentes. ¿Ya? Entonces, este modelo, y en caso acá particular de este, les muestro acá el ejemplo de cómo se adecuó. Esta es la ecuación matemática que aparece en el benceno, representado por este esquema que aparece aquí abajo, ¿ya? Donde esta ecuación matemática literalmente es traducida matemáticamente a través de símbolos acá, ¿ya? Donde los flujos de información, que por ejemplo acá se suma, estos dos se multiplica, estos dos se multiplica, el resultado de esa multiplicación después es sumado con el resultado de esta multiplicación, y así sucesivamente, ¿ya? Y por tanto se traduce al final en este modelo que aparece acá. Entonces, cuando teníamos listo el modelo, hicimos correr la primera vez y para verificar cuáles eran los resultados. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos la espesura de la celulosa en la zona A, la espesura de la celulosa en la zona C y la cantidad total de celulosa producida en nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que cuando lo vimos quedamos, wow, finalmente agregar oxígeno por de abajo parece que tiene un efecto significativo en la velocidad de producir de la celulosa? Pero eso, por ser tan bueno el resultado, nos llamó la atención, porque algo raro había de estar, porque no puede ser tan... Uno esperaría que mejorara, pero no que mejorara de una forma tan intensiva y tan brutal. Entonces, analizando las distintas variables del sistema, nos dimos cuenta que el modelo del cual nosotros partimos para hacer el crecimiento de las bacterias solo dependía de la concentración de glucosa, porque en la zona A, en esta zona, en la parte superior, acá, el oxígeno está libremente disponible, simplemente pasa del oxígeno y se difunde hacia el líquido, y por tanto las células lo pueden ocupar. La limitación para que las células produzcan celulosa y sigan creciendo está dado por la disponibilidad de la concentración de glucosa. Entonces la tasa de crecimiento de estas células estaba desarrollada solo en función de cuánta glucosa estaba disponible. El oxígeno no era considerado, porque en esta zona, entre los dos sustratos, este es el limitante. Y por tanto la tasa de crecimiento solo estaba desarrollado para la glucosa, que era su limitante. En la parte de abajo, que es donde estamos desarrollando ahora nuestro modelo, la glucosa no era la limitante, la glucosa estaba justo ahí al lado. El limitante era el oxígeno.
Por lo tanto, tuvimos que modificar la ecuación de crecimiento de las bacterias en la zona de abajo para establecer la limitación que estaba dada por el oxígeno. Y cuando corrimos de nuevo el modelo, cuando hicimos esa modificación, nos dio este resultado que está acá, ¿ya? Que era un poco triste en general, pero más certero en relación a la expectativa, en el sentido de que la línea que ves acá morada, el crecimiento de la celulosa en la zona C, en verde, el crecimiento de la celulosa en la zona A, y en rosado es la celulosa total que creció. Y por tanto, efectivamente, tenemos ahí un tema porque si bien crece y se desarrolla un poquito más la película de celulosa, comparada con la zona superior, es bastante insignificante y ocurre en los primeros momentos y después se mantiene relativamente estable, ¿ya? Entonces, con este resultado, pensamos, analicemos por qué pasa esto, qué variables influyen en este crecimiento de celulosa que podríamos nosotros modificar en nuestro proceso para que el crecimiento de la parte inferior mejorara. Entonces, establecemos 3 escenarios. En uno primero consideramos que el medio de cultivo, la zona D donde está la glucosa, era perfectamente agitado. Y eso que hacía que la concentración de glucosa, cuando ingresaba al reactor desde la membrana permeaba el oxígeno, inmediatamente se uniformizaba dentro del reactor y por lo tanto quedaba disponible inmediatamente junto a la célula en la parte superior. El segundo escenario fue pensar que la membrana no posee ninguna resistencia a la transferencia del oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno cuando le llega a la parte inferior de la membrana, automáticamente se traspasa a través de esta y esta no le presenta ninguna resistencia. Y un tercer escenario fue pensar, mira, en vez de usar agua en la parte inferior, acá en vez de utilizar líquido saturado con oxígeno, hagamos la simulación de que en esta zona tengo aire, porque el aire tiene una mayor concentración de oxígeno que el agua, ¿ya? Por tanto, en una de esas aumenta la concentración y me mejora mi resultado. Y acá tengo el resultado de los 3 escenarios, ¿ya? Pues con el primer escenario, que era asumir que el medio de cultivo era agitado, podemos observar que sí provocó una diferencia en el resultado en el crecimiento, donde tenemos entonces un crecimiento rápido inicialmente, porque era usando el oxígeno que estaba disuelto en el líquido, pero cuando se consumía el oxígeno era más lento, pero bastante más significativo por la acción del oxígeno que le llegaba que el original, que teníamos prácticamente una línea estabilizada, ¿ya? Y pues tenemos aquí un crecimiento y fluía. El escenario 2, que la resistencia de la membrana no generó una diferencia significativa. Y el escenario 3, que era sustituir el líquido en la zona de cultivo con aire, no produjo ninguna diferencia, porque finalmente tener agua saturada o tener aire, para efectos prácticos, es equivalente. Porque mismo tener el aire, el oxígeno se traspasa al líquido que está en la parte de la película. Y esa transferencia, el máximo que puede transferirse hasta la saturación del líquido en esa membrana, que es equivalente a la saturación del líquido que teníamos en el original. Por lo tanto, no generaba una mayor transferencia de oxígeno por el hecho de tener aire en vez de tener líquido saturado, ¿ya? Pero sí nos da acá en la información de que si yo pudiéramos mezclar el líquido dentro del matraz, mejoraría el acceso al oxígeno y por lo tanto podría tener un crecimiento y aportar a la producción de la película de celulosa. Y acá está un poco a la escala, donde pueden ver entonces que en este caso podría llegar hasta al menos 5 centímetros de grosor, cuando en el mismo tiempo el reactor original llegaba a cerca de 4. Por tanto, podría tener un 20%, 25% más de celulosa producida en el mismo espacio de tiempo. Y cuando tenía los 2 escenarios juntos, agitación perfecta, un reactor perfectamente agitado y una membrana sin resistencia, lo que nos apareció en el mismo gráfico original. O sea, este es el equivalente cuando tenemos esas situaciones como el oxígeno que está en el líquido debajo de la membrana, inmediatamente llegará a la superficie de la membrana para producir, ¿ya? Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar de los 2 ejemplos que le estaba mostrando? Una, que la generación de un modelo requiere una búsqueda bibliográfica extensiva porque es necesario verificar cuáles son los modelos que existen, cuáles son las ecuaciones que se pueden aplicar,
para las distintas bacterias o microorganismos o enzimas que queremos utilizar, cuál es el modelo más adecuado que permite prever el comportamiento de este en nuestro sistema o subsistema, que se requiere información experimental para obtener valor específico de los modelos. En el caso de los dos que los presenté, la información era bibliográfica, por lo tanto habría que ir al laboratorio y verificar que la información que nosotros utilizamos realmente corresponde a los datos reales que se podrían tener en un proceso como tal. Y finalmente, la conclusión final es que a través de la modulación de los ejemplos que les mostré, pudimos establecer distintas opciones de diseño de un bioproceso que habíamos originalmente establecido y ver cuál es la opción más adecuada para poder desarrollar el proceso de una forma correcta. ¿Ya? Y acá les presento la bibliografía que aparece citada en el desarrollo de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto que quiera realizar o algún comentario. Igual tengo una duda o tal vez comentario. Era respecto al segundo modelo, que me parecía muy chistoso porque cuando comenzó a presentarlo, yo inmediatamente pensaba como en la celda de combustible microbiana en la que se inyectaba oxígeno. Entonces, como que a medida que iba pasando, se me da la idea y era como lo corroboraba. No sé si hay una posibilidad de tal vez que para la producción de celulosa microbiana no se considere agua, se considera algún otro que pueda tener como una mayor saturación de oxígeno. Se podría, pero habría que ver de qué forma eso influye sobre las bacterias, porque finalmente las bacterias, igual su fuente principal es el agua. Entonces, si tú colocas un otro solvente que eventualmente podría hasta extraer el agua del interior de la célula, porque recuerda de la difusividad o de la concentración del agua en la célula. Entonces, si tú colocas una agua salada junto con las células, tiene tendencia a concentrarse y a disminuir su tamaño porque la naturaleza tiene tendencia a que las concentraciones se equilibren. Entonces, tú colocas un solvente afuera, podría pasar que el agua tenga tendencia a salir para uniformizar la concentración del agua entre los dos sistemas, o en el caso sería la concentración del solvente, ¿ya? Que podría incluso el solvente ingresar a la célula y hasta explotarla. Entonces, depende del tipo de compuesto que tú quieras agregar y de la capacidad que tengan las células de resistir esa concentración de ese solvente o la existencia de ese solvente o de ese líquido distinto al agua. Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna duda. Bueno, voy a aprovechar de hacer yo otra duda también. ¿Cómo podría ser del mismo trabajo, que me pareció bacán? ¿Cuál podría llegar a ser el potencial industrial de este? Porque entendemos que la celulosa se ocupa para la producción de papel, generalmente, mediante la deforestación. Todos sabemos que eso es como con los pinos. Entonces, ¿qué potencial puede llegar a tener esto nuevo como para tener el cambio y evitar la deforestación y evidentemente mantener el equilibrio ecológico del ecosistema y para poder recuperar esos ecosistemas que se ocupan para la plantación de pinos, para la producción de celulosa? Sí. Mira, como está el desarrollo de la tecnología actualmente es bajo, porque el costo que implica producir una misma cantidad de celulosa es muy alto comparado con la celulosa, la lignocelulosa a partir de la madera. Porque piensa tú que en ese matraz que tenía unos centímetros demoró 2 semanas en producirla. O sea, podríamos extender, pero esa película tenía que tener un reactor gigante para poder producir la película en una extensión. Entonces tenía que multiplicarlo muchas veces. Entonces el espacio requerido, el tiempo requerido para poder producirlo, y además necesitamos de glucosa. No podemos evitar, por tanto tenemos que tener una fuente de glucosa, y la glucosa tiene que aparecer de algún lado. Podríamos reciclar el papel, por tanto degradarlo de nuevo, las fibras que después ya queda el papel sin uso. Podríamos pensar en volver a degradarla enzimáticamente hacia glucosa y por tanto hacer un ciclo semicerrado, pero como todos los ciclos reales, siempre va a haber pérdida en el sistema, por lo tanto en algún momento hay que ingresar glucosa fresca. Y esa glucosa puede ser desde plantaciones ricas en glucosa,
de azúcar, puede ser almidón, por ejemplo, o puede ser los residuos lignocelulósicos de las podas de los árboles, que es un poco la idea del primer trabajo, utilizar residuos lignocelulósicos, no árboles como tal, para producir la glucosa. Pero para una sustitución a gran escala no es muy viable actualmente en términos económicos. Sí se ha utilizado y sí se ocupa de celulosa microbiana, pero más que nada para aspectos para médicas, aplicaciones médicas, ¿ya? Porque ahí, claro, el costo ya no es tanto el problema. Porque ahí tú puedes, ya la disponibilidad está dispuesta a pagar más caro por un material. Y como él es bastante puro, no te genera tanto rechazo cuando lo aplicas sobre la piel o en algún instrumento médico como tal. ¿Ya? Bacán, muchas gracias. Eso de nuevo, no sé si alguien tiene otra pregunta. Yo, Sí, hola, hola. yo tengo unas preguntas con respecto al primer proyecto que presentaste. Eh, ¿Está diseñado para cualquier tipo de sustrato lignocelular? Está desarrollado para ¿Me está en escuchas? función, sí, está en función del trabajo del paper del cual nos basamos con las ecuaciones diferenciales. Porque esas ecuaciones diferenciales Ya. no están desarrolladas para cualquier tipo de material, están desarrolladas para ese. Entonces, no hicimos ningún trabajo de laboratorio porque no teníamos laboratorio disponible y por lo tanto no pudimos adecuar las ecuaciones a un material particular. Esa es una de las etapas que había que mejorar, que queda pendiente, que es tomar estos modelos y hacer los ajustes a situaciones reales con material lignoceluloso particular y modificar las constantes de las ecuaciones diferenciales para que se hagan cargo de esas diferencias que podemos tener en el material original a partir del cual vamos a aplicar. Pero no para cualquiera, específico del cual se generó las ecuaciones con las constantes que estaban en el trabajo original para poder desarrollar un modelo que no se escapara mucho y pudiéramos tener una comparación y verificar que lo que estamos haciendo realmente haría sentido de interpretación y en las conclusiones que pudiéramos sacar. Y la otra consulta era, en esa etapa, en ese proceso de hidrólisis de ese trabajo, se consideraba la enzima que estaba soluble, ¿cierto? No estaba inmovilizada. Sí. ¿Y sería factible poder incorporar también esas ecuaciones pensando para que el proceso sea mejor inmovilizar esa enzima? Sí, en el caso de estas enzimas de la celulosa, la inmovilización, en el caso de estas enzimas, son 3 enzimas que operan para degradar material lignocelulósico. Y tienes 2 que su estructura, donde está el sitio activo, una de ellas tiene una concavidad en su estructura y por lo tanto tienen que amarrarse o estar junto al sustrato para poder degradarlo. A otras enzimas, que son las endoglucanasas, tienen como un túnel y por tanto ingresa una línea que corresponde a una cadena de glucosa, ingresa en ese túnel y ahí va a ser degradada a los compuestos más simples. Y por lo tanto tiene que estar junto al sustrato para poder desarrollarse su actividad. Como el sustrato es insoluble y por lo tanto no son estructuras bastante grandes, no son partículas que estén dando vuelta en el líquido, tener esas enzimas inmovilizadas, por lo menos teóricamente, no debería de facilitar la degradación, al revés, debe ser más difícil, porque es más difícil estar la enzima retenida en una determinada estructura, el sólido o ser gigante comparado con la enzima y o ser insoluble, le va a llegar más difícilmente al sitio activo de esas 2 enzimas en particular. No así con la beta-glucosidasa, porque la beta-glucosidasa actúa sobre dímeros de glucosa, que son solubles en agua. Por lo tanto, esa, al estar inmovilizada, no tiene gran problema porque la célula oviosa debería, con el movimiento del reactor, llegar relativamente fácil a la enzima. Por lo tanto, no debería ser difícil. Entonces, esa en particular hace sentido inmovilizarla, pero tanto la endo como las células hidrolasas, dada su forma como opera y la naturaleza del sustrato que ocupan, no genera mucho sentido
teórico al menos de hacer su inmovilización. Hay trabajos que han intentado inmovilizar y que obtienen resultados, pero después tú miras las actividades que tienen y la cantidad de glucosa y de degradación que provocan y no es muy intensiva. La ventaja es que tú las puedes ir reutilizando y por lo tanto, claro, puede ser poquito de cada vez, pero utilizar muchas veces, cuando le sumas y haces la integral de las partes, te da un resultado, te da más glucosa liberada por cada unidad de enzima utilizada. Y desde ese punto de vista, claro, te sale más barato desde la perspectiva. Pero la degradación que tú haces en tu sustrato es más lenta o menos eficiente. Y por lo tanto, en la práctica, en el global después, puede que no sea tan factible de utilizarse, no es tan atractivo, al menos teóricamente. Gracias. Ya, pues. Yo tengo una duda. ¿Puedo? ¿Puedo? Ya, no, por si acaso, aprovechando, nunca hablamos de estas cosas. Oye, un poco en la línea de lo que preguntaba Romina, entendiendo que el primer modelo era para material lignocelulósico, y lo que es un modelo matemático, tú, claro, las enzimas que estás considerando son las que actúan principalmente sobre la celulosa como tal. Exacto. Pero es razonable, dada la experiencia que tú tienes, es razonable pensar en que haya que en algún momento pensar, ya después de tener datos experimentales reales, hacer alguna corrección, por ejemplo, por restricciones difusionales o eventualmente alguna inhibición por algún compuesto de anillo aromático que liberes o algo por el estilo. De todas formas. Yeah. De todas formas, porque el modelo que está acá considera la celulosa que está en un reactor más soluble, no tan con las partículas tan sólidas como uno encontraría en un material lignocelulósico como tal. Y a su vez, si bien las enzimas y las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones del modelo consideran la inhibición por parte del sustrato y producto de la misma enzima y considera uno de los componentes que está presente en menor concentración en la celobiosa, no considera otros componentes que también puedan existir. Y por lo tanto, dependiendo de la naturaleza del material lignocelulósico, puede que genere otro tipo de compuestos que no están considerados en particular en este modelo y que por lo tanto hay un efecto negativo, eventualmente hasta positivo, sobre la actividad de la enzima y por lo tanto habría que actualizar el modelo y modificarlo para hacerse cargo de esas variaciones. Yeah. Y sí, la posibilidad a lo mejor de, porque a veces se puede, bueno, obviamente no puedes saberlo, pero a lo mejor la posibilidad de incluir, a veces se hacen correcciones en el modelo que basta con un coeficiente de efectividad que tú agregas y eso de alguna manera te da cierta tolerancia. No sé si crees tú que sería el caso. Sí, podría ser, pero depende de los resultados experimentales. Claro, o sea, hay que ir al laboratorio y analizarlo y después en función de los resultados evaluar si basta un coeficiente o es un poquito más complejo porque el comportamiento matemático o visual de la curva que resulte puede que no sea tan simple con un simple coeficiente. Pero sí, podría darse. O eso podría ser un ajuste que sea suficientemente adecuado para la calidad de los resultados que estoy buscando. Okay. Muchas gracias. Ya, pues. Las últimas preguntas, si alguien quiere realizarlas. Si no, para ir cerrando, voy a aprovechar de cerrar, ¿no? Sí, unas últimas palabras. Agradecer la presencia de todos ustedes. Espero que no haya sido muy aburrido por un lado y por otro que se hayan interesado con modulación, porque uno siempre piensa que los modelos son demasiado complejos, pero como ustedes ven, se pueden hacer modelos matemáticos, se pueden desarrollar trabajos de título en la carrera, ustedes tienen las competencias en su malla para poder entender y desarrollar modelos matemáticos y poder hacer ciertos análisis relativamente simples a bajo costo. En términos, por lo menos aquí el mayor costo que tuvieron fue los HH y la electricidad que gastaron el computador para correr los modelos, pero no requirió de gastos de proceso, ni de reactivos, ni trabajar con microorganismos, porque eso no fue necesario desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces espero que a alguno de ustedes le haya nacido el bichito, hoy quiero trabajar con matemáticas, quiero hacer ecuaciones, quiero trabajar con diferenciales, sí o sí. ¿Ya? Espero que le haya podido interesar desde ese punto de vista. Sí. Oye, yo me puedo tocar una cosita, quiero avisarles algo a los que están acá por lo menos. Es una noticia que tuvimos ayer, pero creo que corresponde decirle a lo de Pablo.
un compañero de usted, el Pablo Cook, se ganó su beca para doctorado. Ya se va a España, ya se había ganado una beca para hacer su magíster en España, y el día de ayer me avisó que se había ganado su beca a Chile, así que se va 3 o 4 años a hacer su doctorado en España. Es un compañero de usted, unos años mayor que usted, sí, por supuesto, pero así que eso, para que también sepan que hay compañeros de usted que se están dedicando a estas cosas, ¿ya? Así que eso, quería aprovechar de avisar a ellos. Creo que es una buena noticia también. Sí, Se puede. Se puede. Así que Y bacán. gracias. Oye, ya, pues, para ir cerrando, muchas gracias a los asistentes, también muchas gracias al profesor Joao por la presentación. Estuvo bastante buena, interesante, a mí me gustó mucho. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias.